Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Radio, debate y conversación para comenzar la mañana. Al Pan Pan, con Minda Schindler. Entrevistas políticas con los actores de hoy. El Mostrador, información con la independencia que nos caracteriza. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Comenzamos esta jornada, este último día hábil de la semana, aquí, viernes 14 de abril, al Pan Pan, en elmostrador.cl. Y algunos temas importantes del día. Hoy se promulga la ley que establece 40 horas semanales. Recordemos que este es un proceso que va a ser gradual, en un plazo de 5 años, ¿no es cierto?, para bajar de 45 horas semanales, que es lo que tenemos hoy día, a 40 horas. Recuerden, si el empleador así lo estima, puede adelantar este régimen, pero se va a hacer de manera paulatina. Una noticia muy importante para el gobierno, pero que se vio eclipsada, lo hemos dicho, ¿no?, por todos los temas de seguridad y sobre todo por lo que hubo después. Justamente el día que se anuncia, que se establece, digamos, la aprobación en el Congreso de esta ley, vienen estos acontecimientos delictuales en la Florida, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque, claro, la agenda sigue tomada, ¿no?, en materia de seguridad. Ayer el tribunal decretó prisión preventiva contra los 3 presuntos implicados en el asesinato del carabinero Daniel Palma, particularmente respecto de uno de ellos, ¿no es cierto?, un ciudadano venezolano que se indica como el autor del disparo. Digamos, eso sí, que para la Fiscalía está siendo bastante complejo determinar por la concurrencia de las pruebas que efectivamente este joven fue el que disparó. Así que ahí hay una tarea muy compleja que va a tener que, por supuesto, llevar adelante el Ministerio Público. Otra de las noticias importantes fue el informe emanado de la Contraloría respecto de la compra del municipio de Santiago, de la alcaldesa, por parte de la alcaldesa Iracy Hasler, el intento de compra, porque no se concretó, de la ex clínica Sierra Bella. ¿Qué dijo el informe de la Contraloría? Objetó la compra que se pretendía adquirir por el valor de 8.000 millones de pesos y esto, recordemos, fue frenado. Lo que dice la Contraloría es que se estaría pagando 4 veces el valor. O sea, un tema súper complejo que, por supuesto, le afecta, ¿no es cierto?, a la alcaldesa que intentó de manera infructuosa llevar adelante esta clínica que iba a ser algo así como una clínica municipal, ¿no es cierto?, emulando, hablemoslo, como lo que ocurrió con las farmacias populares, ¿no es cierto? Bueno, una clínica específicamente municipal. Esto no se ha concretado, entonces hay ahí anuncios respecto de formalizaciones, como por parte, por ejemplo, del Partido Republicano contra la alcaldesa. El Partido Comunista cierra filas con su militante y la Contraloría anunció que va a realizar un sumario, ¿no?, y va a determinar cuáles son las responsabilidades administrativas. Otro de los temas que se conoció ayer, y es que el director adjunto del Departamento del Hemisferio Occidente del organismo, estamos hablando del Fondo Monetario Internacional, Nigel Chock, dijo que el gobierno y el Congreso de Chile se tienen que poner de acuerdo lo antes posible para implementar una reforma fiscal. ¿Por qué? Porque hay un gran número, dice, de gastos prioritarios en la economía, incluido el gasto social, que sería importante financiar, y eso requiere más ingresos. Bueno, pero yo les había anunciado que tenemos 2 tremendos entrevistados hoy día. ¿Ya estamos, Ramón? No, todavía no. Vamos a estar conversando en un ratito con el gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego, por varios temas. Recordemos que esta semana Ricardo Medes, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, dijo: sin seguridad no hay inversión. Bueno, qué duda cabe, ¿no? Un país que no tiene bien llevada, ¿no es cierto?, la agenda de seguridad y que tiene altos índices de inseguridad. Por cierto, que eso no solo afecta a la inversión, sino que afecta la sana convivencia. Y por lo tanto, ahí hay una propuesta que se está materializando, ¿no?, desde el Congreso, y que tiene que ver con este famoso fast track, esta vía rápida para 31 proyectos de seguridad ciudadana.
Ahí, tanto el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, ¿no es cierto?, Vlado Mirosevic, como el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, el senador Juan Antonio Coloma, están muy férreamente trabajando en esta agenda de seguridad, de proyectos de seguridad ciudadana, para poder avanzar no solo en fortalecer a las policías, sino que para combatir de manera mucho más eficiente la delincuencia. Y en ese sentido, el tema de las comunas, de este plan llamado Calle sin Violencia, ¿no es cierto?, que se va a implementar en 30 comunas del país. Recordemos que el alcalde Rodolfo Carter, el alcalde de La Florida, objetaba el que no se hubiese incluido su comuna, hablaba de sectarismo, emitió epítetos bien descalificatorios, ¿no?, contra la ministra del Interior, particularmente Carolina Toá, y ella le contestó y le dijo, a ver, pero ¿por qué usted está adelantando algo que todavía no se conoce? O sea, todavía no sabemos cuáles van a ser las comunas del país que van a ser parte de esta intervención especial, una intervención, insisto, en 30 comunas del país para poder reforzar la presencia de la policía, pero también las acciones que se necesitan para quitarle espacio territorial, por cierto, al narcotráfico y al crimen organizado. Son entonces parte de las tareas que requiere el accionar contra la delincuencia. Por cierto, el tema más importante hoy día, como decía muy bien ayer un entrevistado en un medio de comunicación, decía, bueno, hoy día la delincuencia y la seguridad es materia, estamos hablando de un experto en estudios de mercado, es el tema número 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no es cierto?, de la ciudadanía. Y eso es entonces el tema también más importante que nos lleva a conversar con nuestro siguiente entrevistado, ya lo decía, el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, quien ya está con nosotros, ¿no es cierto? ¿Qué tal, Claudio? Buenos días. Hola, Mirna, buenos días. Claudio, muchas gracias por estar con nosotros. Y lo primero, a ver, varias cosas. Cuando uno ve la información disponible sobre el despegue fundamentalmente del crimen organizado y el narcotráfico en Chile, hay un factor que se repite: control territorial. Entonces me gustaría preguntarle, después de estar en 3 cargos que tienen que ver con gobernanza territorial, Municipalidad de Peñalolén, Intendencia de Santiago y ahora la Gobernación, ¿qué pasó? ¿Tampoco lo vimos venir? A ver, déjame partir por el diagnóstico. Yo creo que efectivamente estamos viviendo hoy día el momento más grave en materia de seguridad de que yo tenga recuerdo en Santiago y en el país, y tiene que ver con algunos de los fenómenos que tú señalas, que son primero la enorme cantidad de delitos graves, particularmente homicidios, como eso ha aumentado. Tal cual. 2, el uso indiscriminado de armas de fuego casi en cualquier delito. Y 3, esta presencia de grupos organizados que tienen presencia intercomunal, no solamente en un territorio particular. Yo te diría que hay signos de lo que estamos viendo hoy día que se venían viendo. O sea, yo ya cuando era intendente, a diferencia de que cuando fui alcalde, nos dimos cuenta que ya no existían armas hechizas, por ejemplo. Durante mucho tiempo uno descubría estas armas hechizas que eran... No, hoy día aparentemente el mercado secundario de armas de fuego está tan desarrollado que no le cuesta a nadie conseguirse una. Y eso da cuenta de una falla profunda estructural de nuestro sistema, que nunca hemos tenido una voluntad política en serio y un entendimiento de cómo hacer un sistema de control de armas como corresponde. O sea, hay cosas tan absurdas, Mirna, pero en Chile tenemos permiso de circulación anual para poder manejar un vehículo, pero no existe un permiso anual para tener armas. Y lo digo no tanto respecto a la persona honrada que compra su arma, sino todo este conjunto de personas que son verdaderos palos blancos, que compran armas y después las revenden y siguen comprando y nadie los fiscaliza. Pero, gobernador... Ahí tiene un ejemplo de algo que evolucionó y habían indicadores y que el sistema simplemente no fue capaz de reformarse o reformarlo para evitar algo tan grave como lo que tenemos hoy día. Claro, gobernador, pero usted está en la calle, ¿no es cierto? Usted está en terreno, es la razón, una de las... Por eso yo le hacía mención a su currículum, porque
Usted es uno de los políticos que por lo menos puede dar fe de que se sale de la oficina, ¿no es cierto? Tiene una mirada mucho más cercana con la realidad. Y quiero comentarle lo siguiente. Fíjese que, a ver, voy a citar, porque hay que citar los buenos trabajos periodísticos. El polígrafo del Mercurio, de los periodistas Cristóbal Arriagada, Camila González y Cecilia Serpich, hicieron un análisis en 5 entregas, ¿no? En 5 capítulos, sobre el avance del crimen organizado. Y me quiero quedar con un aspecto que tiene que ver con el profesor de criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Patricio Rosas, que entrevistado por los periodistas, dice: en Chile se mata más que antes, se mata con más armas de fuego, se desconoce cada vez más quién es el autor del homicidio y con importante cantidad de armas inscritas en la participación de delitos. Es exactamente en línea con lo que usted me está diciendo. Mira, eso es absolutamente cierto, y lo que empezó de alguna manera a pasar, te diría yo, tuvimos algunos indicios, te diría yo, de situaciones particularmente graves. Yo recuerdo una, más allá de lo que sabemos de, efectivamente, lugares donde había microtraficantes más importantes, que fue la experiencia, quizás tú lo recuerdas también, Mirna, de la población La Parinacota en Quilicura. Ya. Yo la primera vez, esto ha sido, mira, 2016, más o menos. Yo era intendente, yo recorro entonces, yo diría aún más, varias comunas a la semana. Esta sola semana he estado en Puente Alto, en la Florida, en Estación Central, Quinta Normal y Pedro Aguirre Cerda, y San Miguel, para nombrarte 6 comunas que he estado visitando esta semana. Y esa vez me impactó porque Carabineros no quería que yo caminara por la población. Nunca me había pasado. ¿No? En todo mi año de servicio público, nunca me había pasado que Carabineros me dijera: usted no puede caminar por acá. Por supuesto, caminamos igual, protegido, con chaleco antibala. Y, oye, 2 meses, yo llegué, volví, en ese momento era intendente, la presidenta Bachelet, lo planteé en el comité policial, no hubo mucha respuesta, hasta que con unos 2 meses de retraso vino ese reportaje de Emilio Sutherland, que tú recordarás porque fue un tiroteo. Absoluto, absoluto. Una cosa horrible. Era como estar en Juárez, en México. Y bueno, exacto. Y frente a eso, yo me di cuenta que ya ahí había un control territorial. O sea, eso ya no era... ¿Eso qué año, perdone, gobernador, para recordarlo exactamente? ¿Qué año fue? 2016, perfecto. Y gobernador, permítame decirle algo. Yo conversé con Emilio Sutherland sobre ese tema. Emilio, que ha estado metido, pero en cuanto a situación delictual en términos de cobertura, ¿no es cierto?, como periodista, y fíjese que me decía que nunca había sentido tanto miedo en su vida cuando se ve atrapado en una casa con este tiroteo y no pudiendo salir. O sea, estamos hablando ya 2016-2017. Para seguir avanzando en ese punto, Claudio, ¿le cuesta más a la izquierda gestionar la seguridad? Y se lo pregunto porque en este programa Eugenio Tironi planteaba que los gobiernos de derecha, decía él, tienen un récord muy mediocre en el campo de la seguridad. Dice que la seguridad es su agenda cuando son oposición, pero cuando entran al gobierno han mostrado mucha impericia en esta materia. ¿Cómo lo ve usted? A ver, yo creo que la gran diferencia entre la izquierda y la derecha, para ponértelo así como en caricatura, es que sectores de izquierda, al menos, digámoslo, yo me considero una persona centro-izquierda y no quiero calificar lo que te voy a decir, pero hay sectores que tienen un enorme complejo en los temas de seguridad. ¿Y qué sectores son esos? ¿La izquierda? Sectores más duros de izquierda. O sea, ¿a qué se refiere? ¿Cuál sector? ¿A Prodignidad? Algunos, porque yo he estado con alcaldes como Tomás Bodanovich, como el Mauro Tamayo, como Felipe Muñoz, y no tienen ningún complejo, pero yo sí creo que hay sectores particularmente parlamentarios que tienen complejo. ¿Y qué significa eso? Que es que no les gusta hablar del tema, tiene una reticencia como estructural, visceral, porque entienden que este es un tema más bien autoritario, casi como inventado por los medios de comunicación y por la derecha. A mi juicio le falta calle, porque es cosa que recorran un poco las poblaciones y se dan cuenta que el primer clamor de los más pobres es el tema de seguridad. Bueno, pero perdón que lo interrumpa ahí, Claudio, pero ahí eso fue lo que le golpeó al gobierno también, una vez que los mismos diputados que eran diputados, pensando en Camila Vallejo, estoy pensando en el propio presidente, o en Giorgio Jackson, se enfrentan a una realidad cuando son gobierno, ¿no? Bueno, o sea, que yo creo que la realidad es mucho más dura que simplemente una consigna ideológica. El gobierno ha tenido que impulsar muchos proyectos de ley que sus propios ministros, incluido el presidente, votaron en contra hace algunos meses antes de asumir la presidencia. Pero bueno, la vida está
está construida de personas que cambian de opinión y está bien si es la dirección correcta, pero déjame volver a la línea argumentacional, porque lo que te digo es que yo creo que hay un complejo, cuesta, y sin embargo, yo no te diría que los resultados son peores que los de la derecha. O sea, el resultado, y es verdad que le tocó una pandemia, le tocó un estallido social, pero los resultados de los dos gobiernos del presidente Piñera son bastante malos. ¿Ah? O sea, coincide con lo que dice Eugenio Tironi. Absolutamente. Entonces yo te diría, yo creo que, primero, creo que en Chile nos ha faltado una mirada más de Estado en los temas de seguridad. Y creo que uno de los responsables ha sido particularmente la derecha, que ha ocupado sistemáticamente este tema como munición de campaña política. Todavía recordamos, se le acabó la fiesta a los delincuentes, se acabó la puerta giratoria, que eran todas consignas muy bonitas. Pero te voy a poner un ejemplo. A mí me correspondió como intendente de la presidenta Bachelet impulsar un proyecto que abordaba lo que estábamos hablando al comienzo, que tiene que ver con el control territorial, que se llamaba planes integrales. Es decir, entendíamos que situaciones como la Legua, Bajos de Mena, la Parinacota, el Castillo en la Pintana, no era solamente más presencia policial, había un tremendo deterioro urbano, había deserción escolar, había falta de comunidad, en fin, había muchos componentes. Hicimos planes integrales, trabajamos. ¿Y qué es lo que hizo Piñera cuando llegó? ¿Ya? Lo paralizó automáticamente, lo dejó sin efecto. ¿Y por qué? Porque siempre había una concepción, a mi juicio, muy simplista de la seguridad. ¿De parte de quién? ¿De la derecha? La derecha, claro. Creen que solamente es presencia policial. Y tú hablas con los mismos carabineros, y yo he trabajado toda mi vida, desde que era alcalde con los carabineros, y ellos son los primeros que te dicen, oiga, no me pide a mí que me haga cargo de temas que le corresponde al resto del Estado y a la sociedad. Por ejemplo, la decisión escolar. Yo tuve el caso de Cristóbal, conocido públicamente como Cizarro cuando era alcalde de Peñalolén. Y claro, y el problema de Cristóbal, claro, terminó siendo un problema penitenciario y policial, pero partió siendo un problema social, conductual, de salud mental. Entonces, poner todos los componentes de la seguridad solamente en la línea del control policial, creo que nos hace perder la dimensión de la complejidad y la magnitud de la tarea, porque uno no resuelve los problemas. O sea, uno puede controlar una situación de seguridad o de inseguridad con presencia policial, pero uno no resuelve un territorio tomado solamente por esa vía. Y en ese aspecto y con ese diagnóstico, ¿usted diría que el gobierno actual y las dos almas del gobierno están logrando ir hacia el camino correcto? Mira, yo creo que el gobierno está hoy día, bajo el liderazgo de la ministra Toá, tratando de recuperar terreno perdido. O sea, yo creo que este es un gobierno que partió minimizando absolutamente la importancia, la magnitud y la complejidad del problema de la seguridad. Recordemos aquel lamentable viaje de la ex ministra Isquiasiche a la Araucanía, que fue como, yo diría como un bautizo, un bautizo brutal. Claro, como un símbolo del voluntarismo y de la sobresimplificación. ¿O de la ingenuidad? Sí, pues, como tú quieras llamarlo, pero yo creo que había voluntarismo. Yo creo que esta sensación que tiene que ver con esa frase lamentable también del actual ministro Jackson, que dijo, mira, esta superioridad moral, o sea, ellos no saben lo que hay que hacer, nosotros vamos a llegar y lo vamos a hacer todo bien, porque son todos o unos corruptos, o unos incompetentes, o simplemente no tienen los valores que corresponden. Gobernar es difícil y hoy día es más difícil que nunca, y eso le ha correspondido a una generación que nunca había gobernado. Y yo creo que una de las cosas que sí falta a veces es un poco falta de humildad. O sea, mira, yo tengo 56 años, Mina, y tenemos muy joven. Lo primero que hago en cada cargo que asumo es convocar a personas que saben más que yo, siempre. Y personas del mundo social, del mundo académico, de todos los colores políticos. O sea, me parece que esa es una buena manera de gobernar. Yo a veces siento que algunos en el gobierno no creen que haya otros que les puedan aportar en su labor. Y eso es lamentable porque estamos en temas tan complejos como los que estamos viviendo, tan difíciles, en un momento tan grave, uno no puede darse el lujo de privarse del conocimiento y del aporte de nadie.
no importa de dónde venga. Claudio, Genaro Arriagada decía hace algunas semanas, la política como espectáculo es un camino de desastre. Y lo que uno observa es que esta realidad, ¿no es cierto?, llamada inseguridad, que nos afecta a todos, porque yo lo decía en alguna oportunidad, el delincuente no le pregunta a usted si es del partido A o B, o si piensa o votó por tal o cual candidata o candidato, ¿no? El delincuente actúa en función de un objetivo que es robar o etcétera, ¿ya? Pregunta, usted ha dicho que es evidente que el combate al narco no es demoliendo ampliaciones, que es lo que ha hecho, digamos, parte de lo que ha sido la estrategia más cercana y mediática del alcalde Rodolfo Carter. Pero ¿cómo evalúa usted la performance que él ha tenido, que se ha destacado por sobre otras, ¿no? O los medios lo han destacado? Pero me gustaría preguntarle porque no deja de ser interesante ahí ese fenómeno. Mira, yo soy de las personas que he dicho, si tú tomas la cita completa, que entiendo lo que está haciendo el alcalde Carter. Porque yo fui alcalde 8 años y los alcaldes hacemos lo que podemos. Y cuando hay una situación muy crítica, uno trata, con las pocas herramientas que tiene, de dar una señal del tipo de acciones que uno tiene que tomar. Ahora, yo creo que es evidente, inclusive para él, aunque no lo diga públicamente, de que demoler una ampliación no es la derrota del narco. Lo que necesitamos es una política pública nacional que ojalá incaute casas completas, vehículos, cuentas corrientes, inversiones. O sea, la persecución del dinero de los grandes poderes narcos que han transformado a Chile, ojo, en el informe de Naciones Unidas, en el tercer exportador de droga a Europa y Estados Unidos. El tercer exportador. Y poniendo y el puerto de San Antonio, que es lo más tremendo de ese informe, ¿no? Te voy a comentar. Claro. Y la directora nacional de aduanas dice que no le parece tan grave que los camiones X, de rayos X que tenemos escáner para poder fiscalizar en el mayor puerto de Chile, estén en mal estado. O sea, yo de verdad, entonces lo que yo digo eso es que se llama negación de la realidad, ¿o no? Bueno, entonces negación de la realidad y bastante irresponsabilidad también, o sea, no tener, o sea, puede que haya cosas que uno no sepa que hay que hacer, pero tener un escáner en el principal puerto de Chile cuando se te está diciendo que eres un gran exportador y cuando lo que hemos visto en las calles, aumento de armas, de soldados, de tráfico, tú dices, bueno, este es un desde. Este es un desde. Es que parece que algunos todavía no se pegan la escurrida, como se dice en buen chileno, de lo que estamos viviendo, ¿no? Es que ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que efectivamente falta calle. O sea, mire, yo estuve la semana pasada, hace 2 semanas, cuando me llamó el alcalde Luis Astudillo en Pedro Aguirre Cerda, de la población La Victoria. Yo la población La Victoria la conozco desde cabro. Ahí conocí al Pierre Dubois, a un cura, para quienes no lo conocen, Andrés Yarlán, que fue asesinado en dictadura. Esta fue la primera toma de América Latina. Una población, lo más luchadora que se pueden imaginar. Y fui hoy día, varios años después, y lo que me encuentro es que estuvieron encerrados, o sea, estuvieron clausurados las clases 4 días, por las tremendas balaceras que habían. La gente me decía, mira, tenemos más miedo ahora que cuando estaba el dictador. Increíble. Y además los carabineros no podían entrar. Entonces yo digo, cuando tú escuchas eso de primera fuente, ahí, en la población, tu sentido de urgencia en temas de seguridad, tu dimensionamiento de la gravedad de lo que está ocurriendo es muy distinta. Por eso yo digo, la cabeza piensa dónde están los pies. Y hay algunas autoridades que hace mucho rato no bajan a las poblaciones. Ya, y ahí hay un punto súper importante. Claudio Rego, gobernador metropolitano, conversando con nosotros a esta hora en Alpampán, en elmostrador.cl. Claudio, ¿estamos de acuerdo? Nos queda súper claro que el abordaje del crimen organizado y del narcotráfico es multifactorial. Creer que solamente aumentar penas o meter más gente en la cárcel, que por dicho sea de paso están absolutamente sobrepasadas, no es solo el camino. Por lo tanto, yo quiero preguntarle por qué usted está de acuerdo en la implementación de un estado de excepción y de qué manera. Mira, a ver, yo lo primero que he dicho, más que ser un promotor del estado de excepción, he dicho que no lo podemos excluir, no lo podemos de alguna manera descartar. Porque lo que yo estoy viendo es que a ratos pareciera que las fuerzas policiales, con el equipamiento que tienen hoy día, yo tengo una reunión a las 11 con el general director de Carabineros para ver cómo los podemos ayudar, porque a mí me parece que el estado de excepción efectivamente es de excepción, debería ser el último recurso, pero si cosas como las que yo vi en Pedro Aguirre Cerda hace algunas semanas no somos capaces de resolverlas con el estado actual de cosas, creo que
eventualmente habría que aplicarlo. Y lo conversábamos ayer en una comida en homenaje que hubo al expresidente del Senado, Álvaro Elizalde, con algunas autoridades. La gente asocia estado de excepción a toque de queda, asocia militares estado en las de excepción, calles, militares en las calles. A militares en todas las calles. No, lo que te está diciendo el estado de excepción es que te permite ocupar recursos militares, que pueden ser, por ejemplo, de inteligencia, que pueden ser tecnológicos, que pueden ser vehículos. O sea, yo creo que tenemos que pensar, mientras no tengamos un quinto estado de excepción, distinto para este tipo de situaciones, vamos a tener que ocupar los que tenemos, pero quizás de manera bastante acotada, en algunas comunas o barrios, ocupando algunos elementos. Ahora, yo no he dicho que sea hoy día la primera prioridad y la primera medida a tomar. Digo, no lo descartemos, ojalá que el gobierno lo esté estudiando en serio, porque ¿sabes lo que pasa? Si llegan a matar a un nuevo carabinero, si llegamos a tener una nueva situación como la de la población La Victoria, el gobierno se va a ver forzado a hacerlo. Y la pregunta es, ¿va a estar preparado? ¿Va a haber analizado bien cómo hacerlo? ¿Qué aprendimos del sur? ¿Qué aprendimos del norte? Yo creo que esa es la tarea del momento. Sí, lo que pasa es que ahí lo quiero, solamente un puntito que para precisar esa determinación, ¿no? Óscar Aranda, ex director de inteligencia de la Armada, se refiere, por ejemplo, a esta regla de uso de la fuerza, ¿no es cierto? Reglamento, perdón, de uso de la fuerza que se pretende establecer como ley, porque hoy día es un decreto, y él dice que se le está exigiendo a Carabineros y a las Fuerzas Armadas algo que no pueden cumplir. Mire, no le voy a contar todos los detalles, pero cuando uno lee esta entrevista, uno solo puede determinar por qué sabemos que las Fuerzas Armadas no quieren ejercer labores de orden público, porque no están preparadas para eso. Entonces ahí hay una aprensión que es más que ideológica. Por eso, frente a ese punto, ¿qué opina usted? Yo la comparto. O sea, yo no creo que nuestros militares estén entrenados y su función sea garantizar el orden público. Así que en eso no tengo ninguna diferencia. Ahora, ¿qué ocurre? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo en el caso de la Araucanía. Cuando la PDI tenía que intervenir un territorio donde había armamento de guerra y no tenía ningún vehículo blindado. De hecho, los vehículos blindados que nosotros le compramos a la PDI en Santiago tuvieron que en algún momento dado tener que ser llevados a la Araucanía. Bueno, tú dices, este es un hecho de la causa. O sea, está bien, no queremos que los militares estén claramente custodiando o haciendo orden público. Pero si tiene una situación casi donde ya se está diluyendo el Estado de Derecho, tú requieres hacer acopio de todos los recursos y armas jurídicas y equipamiento que tenga. Y de hecho, por eso se justificó, inclusive un gobierno que se había opuesto sistemáticamente al estado de excepción en la Araucanía, llegaba al gobierno y viendo lo que estaba pasando, y la quema de camión, y la quema de casa, y la quema de escuela, y la quema de iglesia, dijeron, ¿sabes qué más? Algo tenemos que hacer, y lo hicieron. Entonces, insisto, no es el ideal, no es la misión de las Fuerzas Armadas, pero hay momentos críticos en los cuales no lo puedes descartar. Y te digo, lo que yo he visto en algunas poblaciones como La Victoria, a ratos, si no somos capaces de mejorar la capacidad de reacción blindada de Carabineros, porque esto ya no es, no podemos seguir arreglando la vida de nuestros carabineros. Por algo nosotros hicimos este programa Proteger como gobierno regional, que no tenemos facultades supuestamente, para proteger a nuestros guardias municipales, para darle drones a los carabineros, porque no tienen todo el equipamiento. Y esto, por favor, que se entienda bien, no es una crítica a este gobierno o a la ministra Tobá, no. Es decir, durante años no fuimos capaces de equipar a nuestras policías como correspondía, y hoy día estamos pagando las consecuencias de aquello. Claudio, por último, sabemos que se tiene que ir además. El plan Calle Sin Violencia que anunció el gobierno y que ha generado todas estas reacciones airadas, por ejemplo, desde el mismo alcalde Carter, ¿no? Que él decía ex ante que su comuna había sido excluida por razones ideológicas y la ministra le dice que todavía no se ha determinado cuáles van a ser las comunas. ¿Usted tiene alguna información de cuáles van a ser las comunas o cuáles deberían ser las comunas a intervenir? Mira, solamente un tema del alcalde Carter, así como yo entiendo lo que ha hecho en materia de estas demoliciones, no solamente no entiendo, sino que no comparto sus declaraciones respecto a la ministra Tobá o el gobierno, en la medida que está diciendo que poco menos que el gobierno va a ser responsable del actuar de los narcotraficantes. Eso me parece pasarse varios pueblos. Ahora, respecto del programa, yo creo que había un problema de presentación, porque ha generado falsas expectativas,
se habló de 30, después se ha hablado de otro número, se le dijeron a los alcaldes unas comunas particulares, después resulta que no eran esas. En fin, yo quiero esperar una información oficial antes de emitir un juicio. Lo que sí te puedo decir es que yo no conozco, o sea, no se me ha consultado mi opinión respecto a nada de este plan, y solo voy a emitir una opinión definitiva cuando lo conozca, no solamente en cuántas comunas, sino qué se va a hacer. Porque, ojo, ya, sí, lo peor que nos podría pasar es caer en los mismos errores que hemos criticado a la derecha. O sea, una cosa es una reacción policial, pero si vamos a intervenir barrios particulares, tiene que tener una dimensión integral que, para lo menos para mí, la derecha nunca ha tenido. ¿Y no solo en la región metropolitana? No solo la región metropolitana, a pesar de que la región metropolitana concentra un gran porcentaje de los homicidios, del uso de armas de fuego, del narcotraficante, esto claramente tiene que tener en la mirada del gobierno nacional una proyección y dimensión nacional. Sí, solo para darle un dato que me dejó súper impresionada de este polígrafo que le contaba. Fíjese usted que respecto de homicidios calificados, es decir, aquellos que son premeditados, desde 2015 a la fecha, ¿sabe cuánto han subido esos homicidios en Antofagasta? 1100%. Dato duro que es para poner los pelos de punta, ¿no es cierto?, a los habitantes del norte del país. Gobernador, le damos las gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Un abrazo, buen día. Que esté muy bien. Vamos a saludar a esta hora a nuestros auspiciadores. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Y lo prometido es deuda. Ya está con nosotros aquí en el estudio Gabriel Salazar, la gran Alameda de la Soberanía Popular, testamento político de un historiador. Ya estamos con él y con todos los detalles de este interesantísimo libro. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan.